Ya, a ver, ¿quiénes están? ¿Están todos conectados? Sí, creo que sí. Esperaremos un rato. Ya, entonces, eso van a preparen una pregunta para la doctora. Puntual que sea la intervención, ¿listo? Si tienen dudas, si tienen, vamos a ver cómo ella prefiere, tal vez que se pueda consultar en medio de la exposición o al final de la exposición ustedes vayan tomando apuntes en función de eso. Y todo eso ya lo vamos a definir con ella cuando ingrese al aula. No creo que ya está. Bien, buenas tardes. A ver, los comentarios. Se escucha, ok. La doctora ya está en la sala. Creo que está con la cuenta de su hijita. Vamos a darle paso, doctora. Voy a dejar de compartir para que usted pueda también compartir su material. A ver, ¿dónde estamos? Por aquí. Ya. Buenas tardes, doctora. Bienvenida. Aquí están los jóvenes de noveno semestre de las tres carreras de informática, sistemas y redes. Hoy tienen, bueno, la tarea de uno, escucharle a usted, aclarar las dudas que tengan con respecto a los aspectos legales de nuestra área y seguramente van a hacer algunas consultas con respecto a las dudas que puedan tener en el quehacer informático, ¿no? Y de los trabajos que se pueda dar. Entonces, doctora, le cedo el micrófono para que nos pueda apoyar con su conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero Evas. Buenas tardes, estudiantes. Efectivamente, ya yo estaba en la sala, pero bueno, no sé que hay un problema técnico aquí en la computadora que aparecí con el nombre de mi hija, pero bueno, ya saben que soy yo. Ya, vamos a empezar entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Voy a compartir mi presentación para iniciar con la conferencia o la disertación de esta tarde. Bien, vamos a ver algunos aspectos relacionados con lo que es la seguridad informática, con lo que es el derecho informático. Ustedes pueden ir tomando apuntes durante la explicación, durante la disertación y ya al final vamos a seguramente, como habitualmente lo hacemos, vamos a tener una ronda de preguntas para resolver algunas dudas. Bien, como podemos ver, esta es un contenido que lo he intentado resumir en lo que es la presentación por las cuestiones del tiempo, pues vamos a ir temas puntuales. No podemos explayarnos mucho teniendo en cuenta de que, bueno, este es un contenido que, por ejemplo, en la clase que yo doy, la doy en un semestre, pero he intentado extraer lo más importante para que nos sea útil ahora. Bien.
Vamos a empezar con un tema, bueno, primero que nada, antes de empezar con la temática en particular, vamos a ver aquí el tema de qué es el derecho informático en realidad, ¿no? Esta es una de las áreas que tiene el derecho más nueva dentro de lo que es el derecho. No vamos a hablar nosotros de lo que es el derecho porque no corresponde. Simplemente vamos a ver que esta es una área que interactúa lo que son dos ciencias, ¿no? La informática y el derecho. Es decir, el derecho que le aporta en este caso las reglas que le van a indicar cómo se tiene que manejar estas nuevas ciencias. Ya no solamente ahora hablamos después de la informática, sino que ya se habla de un derecho que va más allá, ¿no? De lo que viene a ser la informática, sino se habla ya de un ciberderecho. Sin embargo, dentro de lo que es todavía la doctrina boliviana, seguimos utilizando la palabra derecho informático, el nombre, ¿ya? Bien, ¿cuáles son los principales campos de estudios que se suele estudiar o que abarca esta nueva área? Pues aspectos relacionados con el comercio electrónico, los delitos informáticos, un poco el teletrabajo, el gobierno electrónico, firma digital, la protección de datos personales, seguridad informática, relacionado con mucho con los delitos informáticos y algunos otros aspectos que vamos a ir viendo en esta disertación. Empezaremos con lo que es los delitos. Los delitos informáticos, ¿a qué denominamos delitos informáticos? Bien, los delitos informáticos son aquellos actos antijurídicos, es decir, contrario a la ley, que tienen que tienen como ya sea como medio a la informática o como fin. Ya existe dentro de lo que es la doctrina dos tipos de delitos informáticos, que se llaman los delitos informáticos de conducta atípica y los delitos de informáticos de conducta típica. Los primeros, los de conducta típica, son aquellos en los cuales la persona, el sujeto que comete el delito o el delincuente, tiene la finalidad de cometer cualquier otro delito. Ya puede ser una estafa, ya puede ser un fraude, pero se va a valer de la informática. Y este artículo de aquí que lo hemos puesto es cómo está configurado este delito en nuestro Código Penal. Y si nosotros revisamos el Código Penal, vamos a irnos al artículo 363 bis, que se llama el delito de manipulación informática, que dice que el que con la intención de obtener un beneficio indebido para sí o un tercero manipule un procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un resultado incorrecto o evite un proceso cuyo resultado habría sido correcto, ocasionando una transferencia patrimonial en perjuicio tercero, será sancionado con reclusión de 1 a 5 años y con multa de 60 a 200 días. Bien, la primera parte de la tipificación podríamos decir que este delito está adecuado. Este tipo penal fue introducido en el año 2000, 1997. En realidad, hasta no hace mucho solamente teníamos estos dos tipos penales. Ya, y vemos nosotros y ahí hay un comentario muy particular que voy a hacer en relación a la sanción. Si vemos nosotros para este delito que puede abarcar un sinnúmero de conductas, solamente se ha previsto una sanción de reclusión de 1 a 5 años en los casos más graves. Esto implica de que ni una persona va a poder prácticamente ser digamos, enviada a un centro penitenciario, porque si una persona es sancionada a 5 o menos años, va a poder optar por una alternativa, una sustitutiva a la prisión de libertad para aquellos, pues son considerados. En realidad, dentro de lo que es nuestro código y nuestro sistema penal, este tipo se ha considerado como aquellos delitos menos graves, no tan graves, cuando en la práctica nosotros somos conscientes de que pueden revestir una gravedad importante. Ya el alcance que suelen tener este tipo de delitos es bastante significativo. Entonces, vuelvo a repetir, la tipificación, es decir, la descripción del tipo penal, podríamos decir que es adecuada. Sin embargo, lo que no es adecuado es la sanción. Y vemos este otro tipo penal, porque en este caso solamente vamos a ver ahorita en esta parte dos, ¿no? El artículo 363 ter, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, que dice que el que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice datos almacenados en una computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta 1 año o multa hasta 200 días. Aquí podemos ver que inclusive ya ni siquiera tenemos
este tipo de delitos, podríamos decir que son los delitos de conducta típica, es decir, la finalidad del delincuente va a ser destruir una información, o de causar un daño a un soporte informático, como por ejemplo podría ser un virus, ¿no? Un virus infectado, etcétera, o un virus que vaya a infectar un sistema, quiero decir. Bien, para este tipo de delitos simplemente se ha previsto ni siquiera sanción de privación de libertad, sino multa y prestación de trabajo, que son delitos considerados ya inclusive sumamente leve, diríamos. Bueno, entonces vuelvo a hacer el mismo comentario que el anterior. La descripción de tipo penal puede ser adecuada, no así lo que es la sanción. Estos delitos tienen una característica en particular, ya para poder ser realizados no los puede realizar cualquier persona. ¿Por qué? Porque mínimamente para poder hacer un delito informático se tiene que tener conocimiento, pues de porque no es un delito común, no es como cualquier persona que puede robar. En cambio, este tipo de delitos se tiene que tener una capacitación o un conocimiento mínimo de lo que es los sistemas. Pues bueno, así también como el que los comete tiene que ser una persona especialista, pues también quien los investiga, porque vuelvo a repetir, no se trata de delitos comunes. En este sentido, nos remitimos a lo que es el Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, que es una repartición de la FELCC, en el cual está conformado por policías que son investigadores formados en sistema para que puedan hacer este tipo de indagación, de investigación. Pero uno de los problemas ya que tenemos en este tipo de delitos es precisamente un factor que hace que muchas veces no logre ser sancionado un delincuente informático. No tanto porque, digamos, se puede determinar, ¿no? Puede terminar a través de diferentes auditorías informáticas, ¿no? De dónde se cometió un delito, de qué lugar se hizo la comisión, ¿no? Lo que va a costar establecer es el autor. ¿Quién ha sido el autor? Porque no necesariamente el autor del delito va a ser el dueño del equipo. Pueden darse un sinnúmero de situaciones y tiene que haber una certeza de que realmente quién es el autor para poder imputar y poder posteriormente sancionar. Vuelvo a repetir, este es uno de los grandes conflictos que enfrentan este tipo de delitos, ¿no? Ahora ya decía yo al principio de que tanto el derecho informático como en este caso los delitos, ya no solamente ha quedado un poco limitado el concepto de delito informático, ahora se habla ya también de ciberdelitos, delitos que tienen un ámbito de aplicación, por ejemplo, ya que trasciende un espacio. Ya no solamente se incluyen, digamos, como se atenta contra los bienes jurídicos protegidos del patrimonio, sino que va más allá, ahora ya también se atenta contra la privacidad, la seguridad, la integridad de los sistemas informáticos. Entonces, ha ido habiendo una mayor proliferación. ¿Qué sucede con la problemática que presenta en nuestro país? Porque estamos viendo, ya les he explicado, les he mostrado las leyes que tenemos para el tema de los delitos. Pero eso no quiere decir de que no tengamos nosotros, si bien tenemos dos artículos que acabamos de verlo, pero tenemos una serie de situaciones que hacen que estos delitos no puedan ser aplicados o no puedan ser, las conductas que constituyen estos delitos no puedan ser sancionadas como corresponde. Por ejemplo, ha habido unas agendas políticas en diferentes ámbitos donde se establecía, digamos, la creación, se proponía más bien la creación de nuevos delitos, también, por supuesto, relacionados con lo que estamos hablando, por ejemplo, como delitos del ciberacoso, del ciberbullying, en los cuales no se cuenta, ¿no? Con esa tipificación. A la final bueno, no al final de la explicación, sino del tema que estamos hablando, voy a hacer un comentario y vamos a hacer una, una actualización de lo que ha pasado hace unos 2 o 3 meses. Bueno, en este caso había esta opinión de establecer estos nuevos tipos penales, ¿no? Inclusive se llegaron a identificar como 12 tipos penales que pueden ser considerados como ciberdelitos. Estos estaban
tienen como finalidad o como víctima potencial a lo que son las poblaciones más vulnerables, como las mujeres, como los menores de edad. Por eso es que si bien hay una ley que protege, digamos, las mujeres, la ley 348, en esa ley no se cuenta con una tipificación para este tipo de delitos, ¿no? En la cual puede haber posibles víctimas de violencia digital. Entonces, esto ha quedado como una tarea pendiente. El tema de las mujeres, no así el tema de los menores, que lo vamos a ver a continuación. Otro caso que fue bastante conocido, en junio del 2024, eh, se llegó a imputar a primero a tomar, aprender a una red y de hacer una red de ciberestafadores aquí en Santa Cruz, en nuestra ciudad. ¿Y qué pasaba con estos estafadores? Al final llegaron a aprender muchas personas, sin embargo, como no se tenía con los mecanismos, los medios de prueba válidos y contundentes, no ha podido llegar todavía a finalizar la investigación. Y el Ministerio Público, a pesar de que se trata de delitos informáticos propiamente dicho, no se animó a imputar por los delitos informáticos, porque ¿por qué razón? Porque sabemos nosotros que en el peor de los casos, en el caso más grave, de acuerdo a lo que dice la ley, tendría que imputarse por un delito que no tiene más de 5 años de privación. Es por eso que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, al final terminó imputando por delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito. Además, tampoco se llevó la investigación, no se le dio la investigación a la institución adecuada, sino que se le dio al Departamento de Inteligencia de Lucha contra la Corrupción. Fueron más de 130 personas que fueron vinculadas a esta red, no solamente entre bolivianos también, sino también habían extranjeros. Eh, bueno, y al final se llegó a establecer de que muchas de estas personas habían sido, que trabajaban en esta red, lograron de desvirtuar su acusación, indicando de que ellos fueron engañados para trabajar, para hacer como una especie de atención al cliente, y ya dentro de ahí se dieron cuenta de que efectivamente era una red de estafadores que se dedicaban a la clonación de los teléfonos celulares y ahí acceder de manera ilícita a la información que tenían esto, inclusive haciendo suplantación de identidad de los propietarios de estas cuentas de celular, de WhatsApp sobre todo. Y bueno, al final no se ha llegado a concluir con esta investigación. Vuelvo a repetir, ya estos delitos no solamente tienen como víctima a personas de una determinada nación o país, sino que muchas veces, como en el caso que acabamos de ver, eran muchas las personas que estaban también como afectadas, que eran de otros países. Y ahí hay otro problema más, ¿no? Que la competencia de las autoridades bolivianas, pues se queda en el territorio boliviano, no hay competencia eh, para otro territorio. Entonces, nos hace falta también la suscripción de diferentes convenios, sobre todo con los principales países que tenemos nosotros relación, los países fronterizos, para poder hacer una red conjunta de investigación de delitos informáticos o ciberdelitos cuando sucedan situaciones similares a las anteriores. En cuanto a sentencias, son poquísimas las sentencias, la jurisprudencia que realmente vemos de que se ha sancionado. Han habido casos concretos, por ejemplo, en este caso la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2013 abordó varios aspectos sobre un caso sí, que había habido como un caso de delito informático, se refería a un proceso contra dos personas por la posible comisión de un delito de manipulación a informática. Al final no se llegó a investigar. ¿Qué pasó? Como ya volvemos a repetir, la sanción para esta manipulación es de 5 años, pasaron muchos años y no se llegó la investigación no llegó a concluirse y
el proceso se extinguió, ¿no? Igual otro hecho también, un tiempo después, en el que estuvo involucrado una institución financiera presentando una querella contra con unas personas también por delitos de falsedad ideológica, falsedad material, que son clasificados como delitos informáticos, pero tampoco llegó a tener una sentencia adecuada. Y esto es lo que les quería comentar. En septiembre de este año, es decir, hace aproximadamente 3 meses, eh, la Asamblea, una de sus últimas leyes que aprueba la anterior Asamblea Legislativa es la ley 1336. No les puse aquí el número, pero la ley se llama la Ley de Protección de la Integridad Sexual de Niñas y Niños y Adolescentes en Entornos Digitales. Esta ley incorpora al Código Penal unos delitos que no existían y que también podríamos nosotros considerarlo como delito informático, por ejemplo, como abuso sexual digital. ¿Cuál es la conducta que se tipifica? El artículo que se incluyó al Código Penal es el 312 cuatro, actos con contenido sexual cometidos mediante medios digitales que no tiene que haber contacto físico porque no se necesita el contacto. Estamos viendo que se lo hace a través de los medios digitales, ¿no? Cuando las víctimas son niñas, niños y adolescentes. Y aquí sí, en estos casos tenemos que ver que las sanciones han sido bastante ejemplificadoras. Tenemos sanciones de 8 a 12 años para este tipo de delitos. Hay un agravante cuando hay engaño, amenaza, autoridad o el parentesco o difusión de contenido, por ejemplo, de imágenes que contengan imágenes íntimas, cosas así, puede llegar hasta 15 años. Luego está el 312 quinties, que se llama el delito de exposición de menores a contenido sexual digital, la conducta mostrar, enviar o hacer accesible contenido sexual a un menor mediante internet, redes sociales, apps o mensajería. Tenemos una pena de 3 a 7 años. El artículo 318 bis, producción y difusión de material de abuso sexual infantil. Producir, grabar, editar, almacenar, vender, comprar o difundir material de abuso sexual infantil en formato digital con una pena de 10 a 15 años. Posesión de material de abuso sexual, es decir, guardar, descargar o conservar este tipo de material en dispositivos, nubes, la prisión será de 4 a 8 años, ¿no? Y finalmente, el delito 318 cuater, contacto indebido con fines sexuales. Aquí tenemos el acto de aproximación, manipulación o persuasión mediante tecnología digitales con el fin de lograr interacción sexual con un menor de 5 a 10 años, y si el agresor se hace pasar por un menor y usa identidades falsas o coacciona, será considerado como un agravante. Todo eso que acabamos de ver ahorita es lo que tenemos nosotros regulado en materia de delitos informáticos. No hay más. Bueno, ya concluimos con ese tema de los delitos informáticos. Ahora vamos a ver un poquito la ley de telecomunicaciones, la ley 164 del año 2012, 11, perdón. Esta ley constituyó un avance significativo en lo que es en el derecho informático boliviano. ¿Por qué? Porque resulta que hasta ese momento había un vacío legal, una inseguridad jurídica en cuanto a los documentos, por ejemplo, digitales, en cuanto a las firmas digitales que carecían de validez, no tenían ningún valor jurídico. A través de esta ley se hace ese reconocimiento, por ejemplo, de contratos digitales o electrónicos, firmas digitales, documentos digitales, ¿no? Desde el año 2011, entonces, los contratos electrónicos, las firmas digitales electrónicas son reconocidos, en este caso, por la ley boliviana, lo que permite la celebración de contratos de manera ya legal, segura, facilitando el uso de firmas electrónicas, firmas digitales para autenticar documentos y transacciones en línea y que tengan, por supuesto, una validez jurídica, ¿no? Aquí podemos ver también qué es un contrato electrónico, representación de actos o hechos para transacciones legales. Puede formarse a través de diferentes medios digitales como correo electrónico, intercambio de documentos electrónicos. La firma digital, representación electrónica vinculada a datos firmantes, requiere un certificado digital emitido por una entidad certificadora, posee una alta seguridad y valor probatorio, verifica la identidad
del autor y la integridad del documento digital donde está contenido. ¿Y qué es la firma electrónica? Pues va a ser cualquier símbolo, proceso o sonido electrónico asociado a un registro o contrato. Puede ser inclusive tan simple como aceptar un documento con un clic. No requiere certificado digital, hay menos seguridad y valor probatorio que la firma digital. De hecho, si bien la ley no entra a ese nivel de precisión, pero sí lo hace el decreto supremo 1793, que indica que en la práctica la única que sirve con auténtico valor jurídico y probatorio es la firma digital. Es decir, es aquella que ha sido emitida por una entidad certificadora acreditada. Son dos las entidades certificadoras de firma digital que tenemos nosotros en Bolivia. La ATSIC, que es la autoridad, que es la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información Boliviana, y Digicer, que es otra privada. La ATSI es pública y la Digicer es privada. Son las dos que se han constituido, que han cumplido con los requisitos para ser certificadoras de firma digital. En otras palabras, únicamente las firmas digitales provistas por estas dos entidades son las únicas que tienen valor jurídico y probatorio, como lo dice la ley. ¿Para qué se utiliza estas firmas digitales? Pues no, contratos, por ejemplo, con sumas importantes, acuerdos con contrapartes o contratos con las mismas partes que se hacen de manera recurrente, por ejemplo, el banco con cliente. También muchas veces para acuerdos con partes en el extranjero, sobre todo porque permite, digamos, acortar distancia, permite, digamos, hacer más ágiles los contratos. En Bolivia, tanto la firma digital como la firma electrónica son válidas, pero es esencial tomar precauciones, sobre todo teniendo en cuenta que ya se ha establecido que la firma digital es la que realmente funciona con verdadero valor jurídico y probatorio. Bien, ahora, también esta ley 164 introduce el concepto del comercio electrónico. Lo hace de manera muy escueta. Dice nomás, define que el comercio electrónico es aquella transacción de índole comercial que se realiza a través que puede ser formal o informal, es decir, a través de un contrato bien elaborado o simplemente un intercambio de mensajes, pero que se realiza a través de las redes de telecomunicación, ¿no? Aquí está la definición, que es la única regulación que tenemos en relación al comercio electrónico. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con el tema de los impuestos para el comercio electrónico? ¿Qué ha dicho la resolución, por ejemplo, de impuestos nacionales? Que las actividades que se hagan de comercio electrónico de forma recurrente, o sea, no, y aquí tenemos que identificar, no lo he puesto porque vuelvo a repetir, por la cuestión del tiempo, no podremos explayarnos mucho, pero sí, digamos, les menciono de que existen diferentes con este tipo de comercio electrónico, aquel que se celebra, por ejemplo, entre empresas y consumidores, aquel que se celebra simplemente entre empresas, puede ser solamente empresa, entre empresa y consumidores, y también solamente entre consumidores. Pues si se celebra entre consumidores, ahí no aplicaría el impuesto, porque no necesita, o sea, imaginémonos que yo voy a vender mi celular en una red, lo vendo, hizo esa venta y no fue más, no tengo que pagar impuestos porque no soy una comerciante habitual, pero aquella persona que lo hace de manera habitual, igual tendría que pagar, dice la normativa, que tendría que pagar impuestos, ¿no? Igual tiene que exhibirse el NID en cualquier forma, buscar la manera de exhibir a través del medio a través del cual se oferta el producto, ya por más que estemos en una plataforma, en un medio electrónico. Ahora bien, esto también quiero yo un poquito comentar de manera así rápida, el uso de las criptomonedas. Ya sabemos nosotros, bueno, solamente con un poquito de antecedente, en el año 2020, el Banco Central de Bolivia sacó una resolución en la cual prohibía el uso de las criptomonedas, sobre todo teniendo en cuenta de que no estaban respaldadas por ningún estado, por ninguna zona económica, ningún país, entonces no eran consideradas monedas de curso seguro. Por lo tanto, el Banco Central prohibió el uso para las transacciones comerciales. Ya nosotros sabemos que esta situación ha sido modificada,
más que todo debido precisamente ya a la crisis que tuvimos en relación a la escasez de la divisa del dólar. Entonces, con la finalidad de tener otra opción, es que esa resolución que acabamos de ver fue anulada por esta otra del año pasado, la 082-2024, en la cual deja sin efecto la anterior y dice que sí ahora es una moneda válida. Ahora, tiene que quedar claro que la moneda, si bien es permitida, es válida, la criptomoneda, pero igual el Estado no se responsabiliza por las posibles pérdidas que pueda generarse por el uso de estas monedas. O sea, en realidad los mismos motivos que fundamentaban su prohibición en el año 2020 siguen siendo, pero claro, no quedó otra que permitir su uso, pero más o menos a cuenta y riesgo de cada usuario, ¿no? Que cada uno asuma el riesgo que le corresponda al utilizar este tipo de moneda. Bien, ahora vamos a ver un poquito sobre la protección de datos personales. Aquí vamos a ver ¿qué es un dato personal? Primero, es cualquier tipo de información, cualquier tipo sobre todo de información que identifique a una persona, que la caracterice. Viene a ser un derecho fundamental que tenemos que se llama el derecho a la intimidad, a la privacidad y que se encuentra reconocido como tal en la Constitución Política del Estado Boliviano. Pues resulta que estas tiene unas excepciones. Dice cuáles serían las excepciones cuando se encuentre en peligro la seguridad pública y defensa del Estado. En esos casos se puede excepcionar el ámbito privado cuando hay un bien jurídico superior, como en estos casos, ¿no? Tenemos dos acciones legales en relación a la protección de los datos personales. Una es una acción constitucional prevista en la misma Constitución, como vuelvo a repetir, al tratarse de un derecho fundamental, entonces se trata también, la misma Constitución ha previsto esta acción que se llama la acción de protección a la privacidad. Para aquellas personas que crean sus datos se hayan expuesto, que están siendo divulgados y que eso les está causando un daño, pueden interponer esta acción. Esta acción es una acción extraordinaria que el tribunal que la vaya a admitir tiene 24 horas para llamar la audiencia y en una audiencia va a determinar si efectivamente hay vulneración o no a la privacidad. Imaginémonos por una imagen que está circulando de una persona. Entonces, el tribunal lo que tendré que hacer en ese caso es considerar si esa divulgación o esa publicación constituye esa vulneración a la intimidad, a la privacidad, a la honra, al honor. Entonces, ahí le tendrá que conceder tutela y vamos a ver cómo ha actuado el tribunal en este tipo de situaciones, porque tengo una sentencia para comentarla. La segunda acción, ya además de la persona que comete este tipo de acto, está cometiendo delito. Delito de difamación, delito de calumnia, delito de injuria, que son considerados delitos contra el honor de las personas. La difamación es hacer público una situación o una conducta de una persona que puede ser verdad, pero que eso le va a causar un problema, le va a causar una afectación a su dignidad, a su honra. La calumnia es acusar falsamente a alguien de haber cometido un delito, perdón, decir este es un ladrón, un estafador, etc. Injuria es cualquier ofensa que se haga a una persona. Obviamente, la persona que comete difamación también comete injuria, la persona que comete calumnia también comete injuria. ¿Qué dice? Bueno, esta es la descripción, que no lo vamos a leer todo, pero esta es la descripción del artículo 130, numeral 1, en el cual habla sobre la acción de protección a la privacidad, es decir, que la persona que se encuentra, digamos, tanto una persona individual como colectiva que crea estar indebido legalmente impedida de conocer, objetar, obtener la eliminación de sus datos y que se verifique que estos datos están causándole un daño a su persona, pues puede interponer esta acción de protección a la privacidad, ¿no? Y esta es la sentencia que yo comentaba, que fue una sentencia emitida en el año 2014, ya en la ciudad de La Paz.
Aquí hubo una víctima que acudió ante el tribunal departamental, en ese caso de la Ciudad de La Paz, indicando que se le habían vulnerado sus derechos al honor, a la dignidad, a la imagen y privacidad, porque se había publicado en Internet un video que involucraba aspectos privados. Al final quiso el tribunal en aquel momento, aprobó la resolución y le concedió tutela y dispuso que la ATT, que es la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte, que está a la cabeza inclusive de la ATSI, retire, anule, elimine toda publicación que involucraba a esta persona y también que cualquier material que se encuentre contenido en dispositivo, tanto en la ciudad de La Paz como en el Alto, porque era ahí donde había sucedido, sea retirado del mercado. Y decíamos, bueno, estos son los delitos que les estaba hablando hace un momento, ¿no? La difamación, la calumnia y la injuria. Vemos que también las sanciones son pues muy bajas, ¿no? La calumnia, que es la que tiene mayor sanción, tiene una privación de 6 meses a 3 años y multa de 100 a 300 días. Las otras dos no tienen más que prestación de trabajos y multa. Después de que se dictó la ley 164 del año 2011, tuvieron varios decretos que los reglamentaron, ¿ya? Uno de esos decretos es el decreto 1391 que hace referencia al secreto, a la inviolabilidad y al secreto de las comunicaciones, indicando, esto va dirigido más que todo a los operadores de servicios de telecomunicaciones, como sabemos Entel, Tigo, Viva, indicándole que tienen que brindar la seguridad de las comunicaciones a sus usuarios, que no puede permitirse que a través de ningún mecanismo se vaya a interceptar, se vaya a interferir, obstruir la comunicación, porque se estaría atentando contra este derecho fundamental, lo que es la inviolabilidad de las comunicaciones. Solamente, como veíamos anteriormente, cuando estén involucrados dos elementos, dos bienes jurídicos protegidos, la seguridad pública y la defensa del Estado. Entonces, en ese caso, cuando haya esa justificación, mediante una orden judicial, se tendrá que llevar a estas empresas para que puedan dar información, por ejemplo, sobre centrales a través de las cuales se llamaron, o de dónde se encuentran las llamadas, detalles de llamadas para investigación de delitos. Esta solamente, vuelvo a repetir, con una orden judicial. Eh, existe lo que es en la Asamblea Legislativa de hace varios años ya, está un proyecto de ley que se llama la Ley de Protección de Datos Personales en Bolivia, que no ha sido aprobada. No ha habido consenso, no ha habido, sobre todo no ha habido voluntad política pues, para cobrar. Peor en una situación tan conflictiva que hemos tenido en los últimos tiempos, pues esto no está en la agenda, digamos, urgente para aprobar, pero sí y también, bueno, es una ley que tiene mucha complejidad técnica, entonces eh, cuesta más que todo el debate, ¿no? Por lo tanto, esperemos a ver, no sé si en esta en esta nueva legislatura, en esta gestión legislativa, los nuevos asambleístas la vayan a tocar, la vayan a modificar, la vayan a cambiar o vayan a crear una nueva, porque ahorita todavía no ha sido aprobada. Eh, sí, lo que sí tenemos sí es la ley de ciudadanía digital, que también se promulgó en el año 2012 y se actualizó en el 2018. ¿Qué dice esta ley? Establece que es necesario ejercer esta ciudadanía digital y para ello se requiere el registro y la autenticación de la mayor cantidad de ciudadanos. Pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya muchas veces para acceder a servicios digitales que brinda el Estado es obligatorio ya tener esta ciudadanía digital. Ahora bien, dentro de una de las políticas o de las tareas que se estableció el anterior gobierno era que hasta el 2030 esté prácticamente toda la población boliviana con ciudadanía digital. Es como un carnet de identidad y digital, dicho de paso. Entre las ventajas, esta ley permite o sea, tiene la finalidad, entre sus principales objetivos, de facilitar la vida de personas para que puedan hacer trámites más rápidamente, ¿no? Acceder a servicios públicos de manera, servicios que brinda el Estado, quiero decir, de manera más rápida, en línea. Eh, aquí estaba, esta ley también había permitido cumplir con uno de los objetivos
que se había comprometido Bolivia con Naciones Unidas, que es dar a todos sus ciudadanos documentos de identidad legales digitales hacia el año 2030. Pero también hay unos riesgos, ¿no? Tener todos los datos en un, aunque ya ahora prácticamente se tienen, los datos financieros están en el sistema, los datos tributarios, prácticamente, digamos, ya de cierta manera se tiene un registro de prácticamente todo lo que es la vida de las personas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el tema de propiedad intelectual de derechos de autor. Vamos a ir viendo, sabemos nosotros, ustedes saben de que la transferencia de un soporte informático, un soporte lógico, se hace siempre en el marco de lo que es un contrato de licencia de uso, a través del cual el creador de un software, un programa, permite el uso a otra persona que utilice el programa que ha sido creado bajo su autoría. Este es un contrato de adhesión, aquí lo tengo, mediante el cual los titulares pues otorgan esa licencia de uso. Eh, También se permite en este tipo de creaciones de derecho de autor, porque ¿cómo se protege la creación de un software? Pues a través del derecho de autor. También se permiten las obras derivadas. Las obras derivadas ya solamente voy a definir rapidito lo que es el derecho de autor, porque creo que no, entré a hablar y no lo definí, pero para que tengamos idea, el derecho de autor son aquellos derechos que se le reconocen a una persona por la creación de su intelecto. Dentro de los objetos de protección del derecho de autor se encuentra lo que es el software. Ya permite que se protejan obras originales, o sea, creadas desde cero, y también obras derivadas, es decir, obras que han sido, digamos, un software que ya fue elaborado por alguien, pero si otra persona lo modifica, lo adapta, lo transforma y ya le está dando una nueva originalidad, puede registrar su autoría de una obra derivada. No sería una obra original, pero sí una obra derivada, ¿no? Eh, Se puede también dar convenios o contratos en los cuales el creador de un software vaya a transferir los derechos patrimoniales, es decir, vaya a transferir la parte económica a su derecho de autor, porque la parte moral, la parte intelectual, esa siempre la va a tener. O sea, el software va a estar creado siempre a nombre de una persona, aunque los beneficios económicos o la comercialización de ese software puede dársela a otra persona, ¿no? Eso lo permite la ley. Eh, no se solicita el derecho de autor. La autoría, el derecho de autor nace con la misma creación. Sin embargo, es un requisito, digamos, indispensable para salvaguardar esa autoría, el registro del software. Porque imaginémonos que yo creo un software, ¿ya? Y no lo registro. Dentro de 2 años alguien lo crea y si lo registra, pues ¿a quién va a tener un mejor derecho probatorio? Pues la persona que lo ha registrado. Yo tendré que demostrar que antes ellos lo había registrado. Entonces, por eso es conveniente hacer el registro de la autoría. Y cuando se hace ese registro, hay datos que el autor no está obligado a revelar porque forman parte del secreto autoral, es decir, las especificaciones del soporte lógico, los algoritmos, los programas fuentes, el diseño del producto, los diagramas de flujo y los demás medios de creación que haya utilizado para ello. ¿Qué sucede con las obras por encargo? Es decir, el soporte lógico que haya sido creado en el marco de una relación laboral o una prestación, un contrato de prestación de servicio, ¿a quién va a tener como titular de la autoría? Tendrá como titular a la persona que lo ha contratado para que lo desarrolle. Ya, igual pasa con los empleados públicos. A no ser, y fíjense así en lo que dice el último cuadrito, salvo que exista un convenio o contrato que indique lo contrario. ¿Qué nos quiere decir esto? Que sí podría tener como autor al desarrollador, pero en este caso tendría que en un contrato dejarse y haberlo pactado previamente, porque si no se pactó, se tendrá como el titular de ese software a la persona que ha encargado su el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual. Es un proceso no nada complejo, sencillo. Aquí no sé si logran ver bien, este es el formulario que se debe llenar para el registro del programa de computación. Rápidamente lo explico, en el primer inciso se ponen los nombres del autor, si va a ser seudónimo, es decir, si lo va a registrar o va a estar publicado con un nombre que no sea falso, todas las
generales de ley, ¿no? Permite que haya uno o dos autores. Luego, ¿quién tendrá la titularidad de ese software? Puede ser el mismo autor. Si es una obra por encargo, pues será seguramente la empresa o la institución que está encargando. ¿Cómo se llama el programa? ¿Cuál ha sido su año de creación? Y los demás datos que se puedan aportar, si ha sido un solo autor, si son varios autores, si va a ser publicado, si es original, si es derivada, si es en depósito. ¿Qué quiere decir en depósito? En depósito es decir, yo no voy a hacerlo público mi software, pero quiero que el SENAPI, que es el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual, me guarde mis registros para evitar que si alguien me lo copie, ya yo tengo ahí esa prueba. Y así es que se presenta este formulario con un oficio y se da una copia de lo que es el software que se quiere registrar y si no está registrado a nombre de otra persona, va a salir la resolución de registro. Aquí tendríamos nosotros, también vemos que las opciones que nos permite, por ejemplo, el programa de computador, descripción del programa, material, qué es lo que se está registrando. Ahora bien, ¿qué es la patente? Lo que acabamos de ver es derecho de autor o propiedad intelectual, ahora vamos a ver patente o propiedad industrial. También es un derecho que el Estado le concede, pero a una persona que ha inventado algo. ¿Ya? Y esta patente es un título, en realidad es un documento de explotación exclusiva. El primer paso es presentar la solicitud de una patente, en este caso a la Oficina Nacional competente. ¿Cuál es nuestra Oficina Nacional? Es el mismo, el SENAP. Y ahí se procede, un proceso más complejo, ¿no? Y luego se procede a hacer un examen de fondo, analizar profundamente si porque esta patente tiene que cumplir con unos requisitos. En cambio, el software no, simplemente se registra. Aquí sí se solicita y se tiene que cumplir con unos requisitos. Primero que sea nuevo, luego que se demuestre una actividad inventiva y finalmente que tenga una aplicación industrial que pueda ser desarrollado y que venga a solucionar un problema técnico. Entonces se tiene que demostrar que cumple con todos esos requisitos. Aquí tenemos de inglés, nueva actividad inventiva, aplicación industrial. ¿Qué sucede con las patentes aplicadas por computadora? En este caso, que se puede patentar tanto producto como procedimiento, en este caso, eh, un producto o procedimiento se va a considerar una invención y por lo tanto sujeto a una patente si el programa va a tener el potencial de lograr cuando se ejecute, ya sea en una computadora, en un dispositivo programable, un efecto técnico que vaya más allá de la interacción física entre el programa y el dispositivo, pues tiene que venir a solucionar un problema técnico. Por lo tanto, en este caso se va a necesitar la computadora, una red informática u otro aparato programable para que esté fusionado con ese software para que pueda darse una patente por computadora. También dentro de lo que fue la anterior gestión, se promovió mucho lo que era el uso del software libre y estándares abiertos, ¿no? A través del Decreto Supremo 1793. Y se hablaba de lo que es el software libre, está vigente hasta ahora, ¿no? Mientras no haya una modificación, sigue vigente. El software libre es aquel software que es licenciado por su autor bajo una licencia de código de fuente abierta y también con este decreto se creó lo que es el repositorio estatal del software libre, en el cual las entidades públicas tienen la obligación de registrar los sistemas y a las aplicaciones bajo este sistema que son desarrolladas de manera directa o a través de terceros. Eh, Solamente comentar que cuando se dio este decreto supremo en el año 2013, se estableció un plazo de 7 años para que pueda migrar todo el sistema del software libre, perdón, todo el sistema público puede migrar al sistema del software libre. Pero no, al final no se logró cumplir este paso, no, esta migración. Y lo que se hizo fue entonces establecer que cada entidad pública establezca su propio cronograma o proceso de migración a este sistema del software libre. Sin embargo, eh, la misma norma ha permitido que en casos excepcionales, por ejemplo, que una institución pública necesite trabajar con un sistema, un software que no sea software libre y que necesite ser, que es un software propietario, que lo compre, por ejemplo, de Microsoft, imaginémonos,
y que tiene que ser ese por las características que remite, podrá hacerlo sí, siempre que la APSI le autorice, ¿no? De caso de excepción, porque la idea era de que todo el sistema público migre a esta forma. Y finalmente vemos un poquito de contratos informáticos, que son contratos en los cuales se contratan bienes o servicios, que tienen como objeto la contratación de bienes o servicios informáticos. Existen diferentes, ¿no?, modalidades, no hay una fórmula para elaborar estos contratos. Es decir, ahí interviene mucho la creatividad. El contrato, mientras más detallado, mientras más específico, siempre va a ser mejor va a ser mejor su ejecución. Y no tenemos que encasillar cada contrato en uno de los contratos que ya existen, ¿no? Se pueden crear cada vez nuevos tipos. Hay viste la creatividad del que elabora el contrato, que puede ir desarrollando un contrato a medida de las necesidades de las partes que están contratando. Solamente vamos a ver, para ver rápidamente, un contrato sumamente sencillo en el cual es un contrato para desarrollo de aplicaciones. Aquí se tiene que, en la primera se describe lo que son las partes, quiénes son los que van a contratar, tanto el contratante como el desarrollador, luego cuál es el objeto del contrato, cuál es el precio, el tiempo de duración, la naturaleza del contrato, porque este es un contrato de prestación de servicio no laboral que no genera relaciones laborales, la propiedad intelectual, quién tendrá la propiedad intelectual y finalmente la aceptación, ¿no? Bien, básicamente este sería de manera rápida la la revisión de los principales aspectos legales que tenemos en nuestro sistema jurídico boliviano. Si tienen alguna consulta, por favor, jóvenes. Quedo atenta a sus dudas. Doctora, ¿me escucha? Sí, 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 muy bien. Buenas tardes, doctora Carmen Lilia. Yo tengo una consulta acá sobre el tema de los Voy códigos a de un pedir un desarrollador. favorcito, por respeto a la doctora, activen su camarita y hagan la consulta, ¿listo? Para que ella sepa a quién dirigirse, ¿ya? Ya ahorita es que está mal mi cámara. Ahí. Creo que ahora sí. No se puede. Disculpa. Ahorita Bueno, lo no, acomodo. sí, sí, no, no, pero puede hacerla ya su pregunta, ya, Ya. ya Bien. que está con el uso de Bueno, la palabra. mi nombre es Carlos Fermín. Soy estudiante en la materia de tecnología web. Ya, Entonces, mi pregunta es, ¿a quién pertenece el código desarrollado? ¿Al programador o a la empresa que lo contrató? ya. De acuerdo, si no se ha especificado lo contrario, es decir, si no se ha negociado otro, le va a pertenecer a la empresa que lo ha contratado. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la ley dice que se presume que es la empresa la que tendrá la titularidad, sin embargo, permite que negocien y eso dependerá ya de la negociación que hagan entre la empresa y el desarrollador en este caso. ¿Pueden pactar lo contrario es legal? Por supuesto que sí, pero dependerá, vuelvo a repetir, del contrato, porque si no lo especifican, se tendrá por titular a la empresa que lo ha contratado. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, señora doctora, yo tengo una pregunta. ¿Ya? Este, Claro. mi nombre es Carla, soy de la estudiante de la materia de Tecno. Sí, mi duda es, digamos, en caso de que un empleado modifique o elimine información sin autorización, ¿cómo se puede determinar la responsabilidad legal? ¿O qué medidas de auditoría se puede implementar para prevenir este tipo de delitos? Ya, en realidad no sé si me atrevería, claro, es bien hacer un delito que atenta contra la empresa, pero en primer lugar, esto, le voy a dar mi punto de vista desde la óptica laboral y ya luego de la seguridad, ¿no? Le cuento que esta situación está no a ese nivel de detalle, pero sí ya está previsto en la Ley General del Trabajo, indicando que el trabajador que cometa este tipo de acto,
¿ya? Va a básicamente va a quedar primero que nada desvinculado de la empresa, perdiendo todos sus derechos laborales y que sea ya, y de ahí posteriormente se pueden realizar las acciones penales adicionales, o sea, se le podría, digamos, hay diferentes tipos penales que se le podrían aplicar. Pero, y por supuesto que se puede, que se tiene que intentar, digamos, brindar todas las medidas de seguridad y sobre todo en la parte técnica. Pero yo qué haría, digamos, en la parte legal, pues en el momento de contrato a estas personas que van a manejar, tengo que poner una cláusula eh, precisamente de confidencialidad o de seguridad, redactándola bien para evitar que vayan a suceder esta situación. Muchas gracias. Ya, de nada. Buenas Buenas, tardes, doctora. Buenas tardes. Mi nombre es Rubén Cano. Tengo la siguiente pregunta. En el caso de las obras derivadas del software, ¿qué criterios legales o técnicos se utilizan para determinar si el nuevo software es suficientemente original o es una copia de un software ya existente? ¿Cómo se evalúa esa parte? ¿Por la función o por el comportamiento del software? ¿Cómo se mide esa En para realidad diferenciar? le cuento que en base a, yo le voy a dar un poco también, como hablaba con la anterior compañera, dos ópticas, ¿no? ¿Qué es lo que dice el reglamento del soporte lógico? Dice que se considerará una nueva obra o una obra derivada cuando se le haga una adaptación, una transformación o tenga una función extra que tenía el anterior software, ¿ya? Ahora bien, eso es desde la parte que, si nos remitimos al contenido literal de la norma, pero, por un lado es eso, pero en la práctica, le cuento que como este es un derecho, no quiero decir, digamos, en la práctica, cuando se hace el registro, no hacen esa verificación. No la hacen, simplemente ven que se lo está poniendo como obra derivada, por más que exista otra, y ya le conceden el registro. No hacen una verificación, estoy hablando en la práctica, ¿no? Es Gracias. ya de nada. buenas tardes, doctora. ¿Se escucha? Sí, sí, muy bien, Ya. se escucha. Va a disculpar que no encienda mi cámara, es que no cuento con cámara web en este dispositivo. Ya, no, no hay Pero problema. prosiguiendo con la pregunta, quería preguntarle sobre el tema de delitos informáticos. Mi Ujú. pregunta es, ¿qué responsabilidad tiene tener la empresa o un desarrollador si su sistema es vulnerado y termina siendo usado para cometer un delito? Más allá de la persona que lo cometió, ¿qué sucede con ese sistema, la empresa del sistema o el desarrollador? Ya, penalmente, en realidad, ustedes saben que los delitos son personales, ¿ya? Penalmente, digamos, vámonos a ¿qué quiero decir cuando digo penalmente? ¿Quién sería el imputado? Y si vamos a ver una sanción, ¿a quién se sancionará? Va a ser la persona, al trabajador, al desarrollador, pero tampoco se puede exonerar de responsabilidad total a la empresa, entonces ella sí puede ser pausible de una sanción económica, una reparación, pero la parte penal, es decir, la imputación del delito es a la persona, es personalísimo. Muchas gracias, doctora. Ya, de nada. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, va a disculpar, no sé si se ve mi cámara. Sí, sí, sí. Buenas tardes, mi nombre es Jeremías Martínez, estudiante de la Facultad del Chaco, aquí en Camiri, Ya. también curso la materia de tecnología web. Mi pregunta es, ¿qué pasa si diciéndolo así, no, las entidades que desarrollan estos software de seguridad no cumplen estándares que, o tal vez no se adaptan bien a las necesidades de las instituciones financieras, digamos, en este caso, ¿no? Ellos tendrían que Ajá. armar un nuevo sistema Sí. o simplemente no trabajan con esas instituciones financieras. Es que
Ahí, por ejemplo, ¿quién es el que hace un buen control en ese, justo en específicamente el tema de las entidades financieras? Es la ASFI. La ASFI, que es la Autoridad de Servicios Financieros, es la que les está obligando a adaptarse a estos estándares, porque si no lo hacen, no son fiscalizadas ni reguladas por la ASFI, y eso como que les baja de nivel, de categoría a la entidad financiera. ¿No ves que siempre que escuchamos la propaganda dicen fiscalizada y regulada por la ASFI? ¿No ven? ¿Eso qué quiere decir? De que cumple con todos los estándares de seguridad que la ASFI le impone. Y si no se adapta, pues no es regulada y va a tener una categoría, como que uno tiene más miedo de acudir a esta entidad, más insegura, ¿no es cierto? Pero ¿no tendrían alguna penalización monetaria al momento de no cumplir ciertos Ya, estándares? ¿O sí son... tiene, por supuesto, incurren en multa. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que pasó ya hace algún tiempo a una entidad financiera, le clonaron su página, ¿ya? Y desde el momento que le clonaron, empieza a correr desde que se detecta la clonación y la entidad no intenta, digamos, solucionar de manera rápida ese problema y permite que esa página esté clonada, sigue, digamos, vigente, va corriendo horas. Y mientras más horas pasen, le aplican más multa. ¿Ya? Tiene que solucionar para evitar que los clientes puedan confiar en esa página clonada e interactuar con los posibles delincuentes que están detrás. Por supuesto, son sanciones pecuniarias, en otras palabras, multa. Muchísimas gracias. ¿Ya? De nada. Buenas tardes, doctora Guadalupe. Tengo una consulta. Dígame. Mi nombre es Valentina Condori, soy parte del grupo de tecnología web. Mi consulta era cómo se llega a relacionar los contratos de confidencialidad con la prevención de delitos informáticos. ¿Me podría ¿Cómo? explicar sobre eso? Sí, a ver, tenemos un ejemplo. Un contrato de confidencialidad entre quiénes. Entre la empresa y ¿Los los usuarios empleados. Sí, los o los usuarios. empleados? Los Es que son empleados. los Los empleados. empleados. Sí. Claro, eso sería como bueno, como le comentaba a uno de sus compañeros anteriores que me hizo la pregunta, es lo mismo. Esto sería como una imposición de una nueva medida de seguridad, ¿no? Redactar un contrato para evitar que esta nueva persona o que estos empleados puedan, en todo caso, dar información confidencial, vulnerar sistemas, porque y es interesante su pregunta, digamos, porque está directamente relacionado con la comisión de delitos, porque las estadísticas demuestran que muchos de los delitos informáticos, sobre todo que se han realizado a instituciones financieras, vienen de los mismos empleados. No tanto del perímetro externo, sino del perímetro interno. Entonces, hay una relación directa entre un buen contrato de confidencialidad y la prevención de los delitos informáticos. Está bien, Buenas tardes. gracias. Muchas ¿Ya? gracias, doctor. Buenas tardes, Cristian. ¿Me puede Buenas tardes. escuchar? Mi Sí, pregunta es la siguiente. Como se utiliza bastante lo que es la IA, ¿no? Como ChatGPT, Copilot, sí, sí. eh, s- si mi software al ser generado por un 50% por IA, ¿puede estar registrado como mi autoría? Le ¿Lo cuento, puedo le registrar? cuento Le cuento que le voy a ser sincera, yo he estado investigando este tema, no tanto por el tema de el software, sino por el tema de contenido escrito, ¿ya? De un documento escrito. He revisado, como no hay una regulación de la IA, ¿no ves? No existe, no tenemos una Sí. regulación, pero sí he revisado los términos de referencia, los términos, digamos, entrado de la misma IA, por ejemplo, del chat GPT, y establece que todo lo que se genere es propiedad del que lo está generando, del usuario. En ese entendido, haciendo una analogía, yo creo que de momento y mientras no se establezca lo contrario, podría ser registrado bajo su autoría. Perfecto, esa era mi pregunta. ¿Ya?
Sobre ese Buenas mismo tardes. punto, doctora, ¿Sí? nosotros estamos haciendo un doctorado con algunos profesores de la facultad ¿Ya? y bueno, en su mayoría ahorita estamos usando nosotros como base IA, ¿no? Pero Claro, claro. la parte de la redacción de los artículos científicos nos están, por ejemplo, hubo la misma observación de que los artículos científicos son validados por otras herramientas que validan un porcentaje que Sí, ha sido hecho por IA. Y al fin las entidades estas que aceptan los artículos científicos agarran y dicen, ¿no? Los investigadores pueden hacerse ayudar con herramientas de inteligencia artificial, pero ellos son responsables de la revisión de que todo ese contenido es un contenido válido en función de la investigación que se realiza, ¿no? Entonces lo permiten, pero sí hay que indicar en la parte de las citas bibliográficas, ¿no? Y en la parte de exacto. bibliografía que ha sido apoyado por IA. Evans, te comento que yo es revisar alguna vez que he querido, digamos, usar la IA para, por ejemplo, que uso mucho para el tema de la sentencia, de la jurisprudencia. Le pongo, por ejemplo, sentencias sobre, me invento, protección a la vida, y me da una serie de sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Entro a verificar y muchas están erradas. Entonces, es importantísimo hacer esa verificación y se lo digo a todos los estudiantes. Es una herramienta muy útil, pero no hay que confiar 100%. Siempre se tiene que verificar. En materia jurídica, ya yo le he encontrado bastantes errores. Otro error que yo le pongo una ley, por ejemplo, y me agarra la ley de otro país. Entonces, siempre hay que verificar. Gracias. Buenas tardes, Aquí una doctora. pregunta, Yo doctora. quería hacerle una pregunta. Perdón. Ya, no, sí, ¿Ya? continúe, compañera. Gracias. Mi pregunta va más que todo para un conflicto en el tema de propiedad intelectual. ¿Ya? ¿Cómo se podría solucionar cuando cuando un grupo de desarrolladores está trabajando en un proyecto, pero no ¿Ya? hay o no se definió un contrato sí, un contrato formal desde el inicio? ¿Cómo sería al final para resolver el tema de la propiedad intelectual? Ya, aquí estaríamos ante una, como se llama, una obra colectiva o en colaboración. En estas dos tipos de obras intervienen varios autores y va a depender, digamos, por ejemplo, si hay uno que coordina y los otros son como coautores, podría ser una obra colectiva o en colaboración, quiero decir. Y una obra colectiva, pues que cada uno es coautor en la misma parte. Entonces, ¿cuál es la única forma de ponerse de acuerdo? No importa que ya ahí vengan trabajando así, a través de un contrato, porque si no, alguno va a terminar siendo el autor y los otros van a quedar afuera. Entonces, previamente a hacer este tipo de trabajo, no necesita hacer un contrato complicado. Pónganse de acuerdo y redacten 3 párrafos donde dice nosotros, fulano de tal, vamos a hacer estos desarrollos, vamos a hacer este contrato para desarrollar, en el cual todos vamos a ser coautores. ¿Me entienden, no? Sí, ok. Y respecto a eso, si es que no se llegara a un acuerdo y se llegara a una disputa legal, ¿qué se podría presentar como una evidencia digital válida o qué tipo sí, qué tipo de evidencia se podría presentar? Ahí va a estar un poco más complicado porque van a tener que demostrar qué parte intervino la creatividad de cada autor, pues, ¿no? Y eso es lo que va a costar demostrarlo, ¿no? O sea, en qué parte trabajó cada uno, qué porcentaje hizo cada autor, entonces, y eso este, puede ser bastante complicado, ¿no? Complejo, pero sí, posible, por supuesto. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Una pregunta, doctora. Cuando registramos un software en el SENAPI, ¿tiene ¿Ya? alguna fecha de vencimiento? ¿Hay que renovar el contrato otra vez? No, porque es un registro. Imaginémonos que usted lo registra ahora, ya queda registrado y le emiten una resolución administrativa en el cual dice el software de nombre tanto que sirve para tal cosa tiene como autor a Jefferson Maita Gallar. Y eso va a ser para toda la vida. Y va a disculpar la analogía que yo haga, pero imaginémonos una obra clásica, por ejemplo, La Divina Comedia. ¿Cuándo fue escrita la Divina Comedia? Hace siglos. ¿Y ha cambiado su autor?
No, sigue siendo la misma, es lo mismo, sucede, el autor es para toda la vida y el registro pues hace referencia a eso. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Doctora, yo tuviera dos preguntas, si se pudiera. Claro. La primera sería respecto a que cuando uno hace un proyecto para una empresa o para una persona que quiere un proyecto, un software, casi siempre llegamos al abuso de que la persona cuando ya está el software terminado o quiere algo más o algo no le gustó y quiere el cambio. O sea, ¿cómo podríamos protegernos nosotros como desarrolladores para llegar a un acuerdo y que no se mueva ese acuerdo? Cualquier cosa que se quiera agregar, que sea aparte. ¿Se ¿Sabe cómo habría que hacer podría? otro contrato? No, y yo lo haría en el primer contrato, simplemente establecer de que se ponen fechas de entrega de la parte y se desglosan los trabajos que se van a hacer con los resultados que se vayan a acordar. Y necesariamente se pone una cláusula de que se tiene que firmar una cláusula o se tiene de una acta de conformidad del usuario. Y ya posterior a eso, ya tendría que dar inicio a una nueva contratación y a un nuevo pago, por supuesto. Ah, entonces, una vez ya sea la conformidad Un acta del de cliente. conformidad contra entrega. Usted le entrega el software, funciona para lo que está en el contrato. Por eso yo digo, el contrato tiene que ser lo más claro. Este software va a servir para esto y para esto. Y los resultados van a ser Ujú. esto, ya ustedes lo redactan. Y además, el que lo está adquiriendo tendrá que, una vez que se lo entreguen, firmar un acta de conformidad que está de acuerdo. Entonces, que si ya después de que firmó el acta de conformidad quiere añadir alguna otra cosa, pues ya da inicio a otro contrato, a otro pago, etcétera. Claro. Ah, ya, perfecto. Mi segunda pregunta era sobre los datos personales de nuestros usuarios. Por ejemplo, alguno de los usuarios, no sé, cometió algún delito y la policía o algún juez quiere información desde nuestra aplicación, pero nosotros tenemos política de privacidad. ¿Nosotros estamos obligados a proteger al usuario o de brindar toda la información al Estado? Están obligados a proteger en tanto y en cuanto no les llegue una orden judicial donde diga usted tiene que dar esta información. Mm. Nadie más va a poder que un juez ordenarle. Y en ese caso usted le tiene que dar toda la información porque es un juez que le está pidiendo. Si no, no tiene. Ah, ya. Ni siquiera requerimiento fiscal ni policial, únicamente con orden judicial. Ah, ya. Muchas gracias, doctora. Eso era. ¿Ya? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta, quería hablar sobre el tema de la firma digital de la ley Ujú. 164. Mi pregunta es, aparte de la entidad AFI que está autorizada de firmar documentación legal, ¿hay otras identidades que están autorizadas internacional o aparte de la AFI acá en Bolivia? Sí, Digicert es una franquicia que tiene su sucursal aquí bueno, en Bolivia funciona y tiene aquí en Santa Cruz, ¿no? Entonces, esas son las únicas dos entidades que la ATT ha autorizado. La ATSIP, que es la pública, y Digicert, que es la privada. Bueno, digo pública, pero ambos servicios son pagados, tanto la pública como la privada, ¿no? Porque este es un costo que, si bien lo da una entidad pública, igual hay que pagar. Pero son las únicas dos que actualmente se han constituido como entidades certificadoras. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Ya? De nada. Buenas Buenas tardes, Este, tardes, doctora. doctora. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Parúa. Quería preguntarle en relación del software de medida, ¿qué derechos tendrá el cliente después de la entrega? ¿Podrá revenderlo, modificarlo? En realidad, un software desarrollado a medida, sí, le permite todos los derechos. Ya usted le está entregando el software y la nueva persona es la propietaria. Porque no es un contrato de licencia de uso. En el contrato de licencia de uso no se puede. Pero ya en este caso sí, en desarrollo a medida sí, sí permitiría. Ya, muchas gracias. Ya, veo que hay un... Buenas ¿Sí? tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Bueno, sí. Eh, Le habla Laura Ugarte. Quería preguntarle
Desde la óptica, perdón, del, Primero, del lado del cliente, cuando da sus datos a una plataforma, ya. si existen normas de protección de datos. Lastimosamente no existe una norma de protección de datos, pero sí, digamos, dependiendo de la plataforma, ¿no? Hay un principio básico que dice que si yo doy mi dato personal para una determinada finalidad, solamente se puede usar para esa finalidad. Claro que eso es bien complicado de cumplir, ¿no? Pero como precisamente eso es lo que nos está faltando, ¿no? Como les comentaba yo en la exposición, es necesario y urgente contar con una ley de protección de datos precisamente para salvaguardar esas cosas, ¿no? Ya, y el otro del lado de, tampoco existe del lado de el que crea una plataforma digital y tiene ahí todos sus datos de su empresa, registro, informes que realiza, tampoco Sí, existe. tampoco, no Qué existe. feo. En ¿Ya? este caso, como no hay, es todo tierra de nadie, sería. O sea, se podría hacer cualquier cosa. Eh, Tendríamos que aplicar las normas generales, pero a veces es muy complicado aplicar las normas generales, por ejemplo, las que acabamos de ver para un entorno así tan tecnológico, ¿no? Entonces, y al final queda pues inaplicable y como dice usted, tierra de nadie. Por eso es que urge esa ley de protección de datos personales que regule todos estos elementos, ¿no? Sobre todo con estas nuevas apariciones de diferentes servicios. Ya, gracias, Ya, doctora. de nada. ¿Sabes, doctora? Buenas tardes. Sobre el tema de calumnia, tengo una pregunta. ¿Cómo se determina jurídicamente en Bolivia la línea entre libertad de expresión y difamación, especialmente en publicaciones digitales o redes sociales? Básicamente tenemos que hacernos una pregunta. ¿Esa publicación, por más que sea libertad de expresión, implica un daño a la otra persona? Si le afecta a su dignidad, a su imagen, a su decoro, hay una afectación. Bueno, y ese es un tema bien complejo, ¿no? Porque hay como a eso se llama colisión de derechos fundamentales. ¿Cuál derecho fundamental es más importante? ¿El derecho a la privacidad o el derecho a la libertad de expresión? No se lo estoy preguntando a usted, ¿no? Porque es una pregunta que ni los doctrinantes se han resuelto. O sea, hay que ponderar, ahí entra la ponderación, a ver a qué grado más importante. Es lo mismo, digamos, como que sucede la persona que está haciendo un bloqueo y otra que quiere ir a trabajar y no la dejan pasar. Hay dos derechos fundamentales, el de manifestación y el de derecho al trabajo. ¿Cuál es más importante? Es complicado, pero en el caso de la libertad de expresión y la difamación está un poquito más claro porque la ley dice, hay difamación cuando esa publicación, esa divulgación de información causa un perjuicio. Si no le causa un perjuicio, no hay difamación, pues no, a eso Muchas gracias, doctora. ya, de nada. Tardes, licenciada, tengo una duda. Sí, ¿Qué tipos de pruebas son ante un proceso penal se puede presentar? ¿Y cuándo estas pruebas son descartadas? ¿Cuándo se dice no es válida como evidencia? pero ¿a qué tipo de prueba nos referimos? Perdón, porque es amplio, ¿no? La palabra prueba. Por Por ejemplo. ejemplo, si están divulgando información, datos o imagen mía o de una persona. Ya, en realidad, en este caso, esa prueba la van a admitir y la tienen que verificar. La admiten y la verifica el IDIF, que es el Instituto de Investigaciones Forenses. Y si se ve que efectivamente no ha sido alterada, no ha sufrido ningún tipo de modificación, tendría que declararla válida. En caso que entonces se pueda verificar de que hay alguna alteración o inclusive ni aún o que haya sido obtenida ilícitamente, en ese caso se tendría que descartar. Pero se necesita el informe de este instituto para poder determinar la validez de la prueba. Y otra duda más, con respecto a la filtración de información personal, supongamos que una empresa divulga datos míos, ¿cómo yo puedo proceder ante eso?
Ahí sería, es lo mismo. Primero que nada, una acción de protección a la privacidad para que elimine para que elimine esa publicación o esa divulgación. Y segundo, una acción una acción penal por difamación. En este caso, como es a una empresa, no es que y como pues, particularmente el delito de difamación no tiene sanción de privación de libertad, entonces, ¿qué es lo que tendría que, seguramente el juez va a determinar la imposición de una multa, de una reparación hacia su persona? Gracias, licenciada. ¿Ya? A Doctora, ver, no sé, sí, tardes. Una buenas consulta, tardes. doctora. En el tiempo de los plazos de investigaciones que tiene la institución encargada de realizar, eh, ¿qué tiempo tiene como plazo para realizar las investigaciones, ya sea por filtración de datos, etcétera, etcétera? Porque en un Eso caso que, sí, sí, en un caso eso que vi, la policía secuestró los equipos y demoró bastantes años y tampoco devolvió los equipos, digamos. bueno, pues, claro, eso pasa, pero le cuento que de acuerdo a lo que dice la ley, esta etapa, que es la etapa de investigación, la etapa preparatoria que se llama, tiene 6 meses de duración, pero puede ser ampliada a solicitud del Ministerio Público. Entonces, no hay un plazo una vez que amplía, eh, donde No, finalice tal vez. en la ampliación, cuando la solicita, se establece hasta cuánto más, máximo 18 meses. Ah, ya, ya. Muchas gracias, doctora. ¿Ya? A ver, Benítez, Arroyo, Joseph, que están levantando la mano. Voy así por Buenas orden de tardes. los que aparecen acá, ¿sí? Quería consultarle algo un poco más personal en tema de trabajo. Por ejemplo, yo estoy con un contrato de 4 meses como un consultor y ¿Ya? una de las cláusulas es que nos entreguen el backend en un plazo de 2 semanas después de firmado el contrato. Pero el problema aquí es que no nos han hecho entrega de ese backend, de esos endpoints que necesitamos. Y ya llevamos como 2 meses y mi duda aquí es, digamos, ¿qué pasa que cuando se cumplan los 4 meses, Ujú. ellos podrían llegar a decir que no se cumplió el trabajo a pesar de que ellos incumplieron esa parte de entregarnos un material para que nosotros podamos concluirlo? ¿Cómo Ya, sería esa parte? ahora yo le pregunto a ustedes, ¿en el contrato se decía cuáles eran las obligaciones de una parte y de la otra? Sí, que habría que cumplir el contrato, pero ahí no estaba especificado justamente la entrega del backend. Eso sí fue hablado. Bueno, habría que entonces, va a estar un poco complicado, pero en el peor de los casos no creo, habría que mandarle una carta, ya si no le, indicándole de qué, o sea, haciéndole que conste por escrito ya porque el contrato ya fue firmado, ¿no ve? Ya el contrato ya no lo van a modificar, pero sí lo que pueden hacer es mandarle una notificación, un oficio indicándole que en fecha tanto, a pesar de que el contrato se firmó en tal fecha, no se ha recepcionado eh, los materiales que se necesitaban para el desarrollo del contrato. Entonces, y hay que quede la fecha de cuándo están enviando. Ese es un argumento a favor de ustedes. Para en un hipotético caso de que les demanden cumplimiento a los 4 meses, pero ustedes tienen cómo demostrar que en tal fecha aún no te contaban con ese material. Entonces, por ejemplo, si concluyen los 4 meses, concluye el contrato y resulta que dan, digamos, el material, para que yo siga trabajando, obligatoriamente sería hacer un recontrato. Una adenda, más que todo. La adenda es como una complementación al contrato. Ya. Y eso ya especificaría ya el tema de Ahí acá. tendría que especificar, correcto, correcto. Ahí ya tendría que Ok. especificar. Ya, eso era. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, entonces, Choque Ramos. Muy buenas tardes, doctora. Sí, Soy buenas Francisco tardes. Julián. Mi siguiente pregunta es, ¿actualmente las sanciones por delitos informáticos son suficientes? ¿Se están actualizando o implementando algunos No, nuevos artículos? como ya los manifesté, no son ni se han actualizado ni se están actualizando y yo considero que no son suficientes, así tal y Ok, como muchas están. gracias. ¿Ya? José Andrés Martínez,
Buenas tardes, doctora. Quería consultar sobre si el SENAPI me otorga la propiedad intelectual de un software que hice, ¿qué validez tendría internacionalmente si en el extranjero me plagian el programa o lo copian Eh, directamente? bueno, le cuento que por lo general el SENAPI, bueno, para empezar el SENAPI le registra, no le otorga porque usted la propiedad intelectual ya la tiene, solamente la registra. Y le comento que tanto el SENAPI como las otras oficinas donde se registran propiedades intelectuales trabajan en base de datos internacionales. Entonces, una de las verificaciones que se hace, si usted lo quiere registrar aquí, seguramente el SENAPI va a registrar en varias bases de datos internacionales que ese programa no esté registrado en otro país y viceversa. También hacen lo mismo en otros países, están conectados a diferentes bases internacionales, entonces que es poco probable, pero sí le tendrían que respetar la propiedad intelectual registrada en otro país. Le sirve como prueba. ¿Tendría validez igual eso sobre páginas Sí, web? sí, por supuesto, Ya, muchas tendría. gracias. Ya de nada. A ver, Andrés Torres. Buenas tardes, doctora. Tengo una pregunta. Desde el punto de vista de una empresa, digamos, si se comete un delito interno, un ejemplo, un empleado borra datos de la base de datos, Ujú. ¿cuáles son las evidencias digitales que debe presentar las empresas ante un juicio? Bueno, las evidencias pues las tendrá que determinar, se tendrá que determinar ante una auditoría informática, ¿no? En qué momento se modificó el sistema, en qué momento se borró. Y vuelvo a repetir, ahí la empresa se tiene que también querellar contra el empleado, porque si no, también va a tener que asumir responsabilidad la empresa. Es como que la empresa, o sea, por más que el delito sea personal, pero la empresa no puede exonerarse, a no ser que la empresa, para evitar que luego le asuma responsabilidad, también tendría que ella constituirse como denunciante. Ok, esa es mi ¿Ya? pregunta. José Sosa Castro, Sí, doctora, buenas tardes. Una pregunta. ¿Se sabe si se está trabajando en un proyecto de ley para regular el uso de la IA actualmente o no se le está dando la importancia que necesita hoy en día? yo considero que todavía no hay un trabajo serio, ¿no? En ese sentido. Y no solamente aquí en nuestro medio, estoy hablando en todo el contexto internacional. Pero en un mediano plazo seguramente va a haber algún tipo de regulación. Tiene que haber. Ujú. Sí, muchas gracias. ¿Ya? Ana Belén Martínez, Doctora, yo tengo una preguntita. En sí, ¿sí? cómo se define la propiedad intelectual del software desarrollado en terceros? ¿Cómo desarrollado en terceros? No entiendo. Sí, ¿cómo se define la propiedad intelectual del software desarrollado por terceros? Aquí estaríamos entonces imaginémonos, yo le encargo a usted que me haga un software más o menos así. Sí, Ya, entonces ahí lo que yo explicaba, va a tener que depender, si la ley dice que en este caso el reglamento de soporte lógico, que se va a considerar la autora intelectual de los derechos morales puede ser usted, pero si yo le estoy encargando la titularidad, la tendría yo de la parte económica, a no ser que negociemos lo contrario. ¿Bien? ya, gracias. Jefferson Moreno, luego Eh, Paco Crispín y Roy Chambi. Buenas tardes, doctora. Disculpe, tengo una pregunta sobre cuando alguien, digamos, si uno quiere grabar, digamos, un servidor público, ¿no? Como la policía, digamos, ¿es considerado difamación digital o invasión a su privacidad? Perdón, otra vez, por favor, ¿me puedes repetir la pregunta? Si una persona, ¿no? quiere grabar, digamos, un servidor público, así sea como la policía, digamos, ¿es considerado difamación digital o invasión a su privacidad a servidores públicos? Sí, ni la policía podría hacerlo, a Ah, no está bien. ser, vuelvo a repetir, con una orden judicial. Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Paco Crispín, Sí, buenas tardes, doctora. Disculpe, mi pregunta es si se realiza un delito digital, digamos, desde otro país y esta afecta a alguien ya que sea acá del mismo, de Bolivia. Mi pregunta es ajá. si actualmente Bolivia tiene convenios internacionales con
¿Ya? Roy Chambi, Doctora, buenas tardes, ¿se me escucha? sí. Mi siguiente pregunta era relacionado a, desde el punto de vista como desarrollador de software, ¿cómo puedo yo demostrar que el usuario aceptó los términos y condiciones o políticas de privacidad de mi aplicación o de mi software? Eh, porque seguramente usted va a tener que poner los términos de referencia en algún lugar, ¿no es cierto? Sí. Y automáticamente al descargarse, al aceptar, ya está aceptando, es como que estuviese firmando el contrato. Y está, Entonces, es necesario tener como un contrato validado. aceptar, eso implica el cumplimiento de esto, esto y esto, más o menos. Ok, muchas gracias. ¿Ya? Paxi Guarachi y ya luego Miguel Ángel Césari. Buenas tardes, doctora. Hay regulaciones que explican que todo eso tiene que quedar claro, pues entonces no se puede emitir esa información, pero así tal como delito no hay. Ya, muchas gracias, doctora. ¿Ya? Miguel Ángel Césari, Buenas tardes, doctora. ¿Se me buenas escucha? tardes. Sí, Mi duda va por la parte de como desarrollador. Si es que, por ejemplo, estoy desarrollando un sistema de facturación electrónica y por un error o bug, la empresa empieza a tener o el sistema empieza a dar algunos errores y tiene algunos cargos de impuestos nacionales. eh, ¿Me podrían hacer pagar esos impuestos o esas multas a mí o sería error de la empresa por no testear primero el software? en realidad la responsable ante impuestos es la empresa, no es usted. Pero la empresa podría ya luego, posteriormente, impuestos no va a venir a usted a cobrarle, ni tampoco la empresa tiene cómo obligarlo a usted a que pague, pero sí podrían entrar ya en una demanda de incumplimiento de contrato de la empresa contra usted, pero no de impuestos contra usted. Entendí, ingeniero. Muchas Sí. gracias. Y Vargas Flores Yerko, creo que es el último ya, no hay nadie más levantado con la mano, entonces Vargas Flores Buenas Yerko. tardes. Buenas Buenas tardes, tardes. doctora. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, mi duda es la siguiente. ¿Cómo se manejan las denuncias por uso de software ilegal dentro de una empresa? Bien, en relación a ver, ahí es bien importante, ¿no? ¿A quién le interesa principalmente el tema el uso de la licencia de uso? A la persona, por ejemplo, Microsoft, ¿no? A la persona jurídica que lo ha creado. Eh, ¿Qué le interesa a Microsoft? ¿Que le pague su licencia o que la persona que está utilizando vaya o denunciarlo por violación a la propiedad intelectual? Le interesa que le pague, pues entonces este tipo de procesos ni siquiera llegan a denunciarse, simplemente se arreglan entre partes, porque siempre va a haber digamos, no me paga mi licencia, no actualiza la licencia, entonces podemos ir a la denuncia ante ya una denuncia ante las instancias correspondientes.
Pero los casos que se han dado siempre terminan nomás actualizando y pagando, que es lo que al final a la empresa le interesa. Buenas Muchas tardes, gracias. doctora. Ya. Eh, Mi nombre es Robert Pedraza. Acerca de lo que es la aprobación de Starlink en Bolivia y sin la falta de una ley de protección, en este caso, ¿qué autoridad boliviana va a ser la o es competente para proteger la privacidad de los usuarios frente a una empresa que es extranjera? Ahí actualmente sería nomás la repartición que ve los derechos de los consumidores, pero no de manera específica para esta parte, como para cualquier tipo de consumidor, ¿no? Podríamos decir un consumidor digital, no existe, pero sí debería, sería, digamos, el viceministerio de consumidor o la instancia que establece los derechos, que protege los derechos de los consumidores. Ok, gracias. Bien, ¿alguna consulta más? Doctora, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, disculpe, quisiera hacer una consulta sobre el Sí. alcance de la responsabilidad del equipo de desarrollo. ¿Excluye los problemas originados en servicios de terceros? Me explico, porque hay caídas de AWS, de Cloudflare, de Azure, que estuvieron habiendo en estos días y no sé si eso es de responsabilidad también del equipo de desarrollo. No debería ser, porque esas son causas ajenas. ¿No ves? Son consideradas causas ajenas y que escapan de la responsabilidad del desarrollador. Lo entiendo que no deberías. Si hay Muchas cómo gracias. demostrar de que es por ese lado, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Ya? Muy buenas, doctora. Disculpe una preguntita. Va a disculpar, no funciona mi Sí. cámara. En la exposición estaba hablando sobre derecho de autor y patente. Si se está desarrollando un software para una empresa en específico, ¿bajo cuál de estos dos se debe marcar o va a depender de la situación? Va a depender de la situación, porque si es el software solo como tal, solamente se protege con derecho de autor, pero si ese software está, digamos, inserto en un dispositivo, cualquier tipo de dispositivo físico, ahí ya sería una patente. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias. ¿Ya? Buenas tardes, doctora. Quiero hacer una Sí. pregunta sobre la parte electrónica. ¿Qué medidas preventivas legales debe implementar la empresa para evitar responsabilidad penal? A ver, un poquito más, Eh, si me puede especificar. eh, ¿qué, qué medidas preventivas legales debe implementar la empresa para evitar responsabilidad penal? O sea, en la parte Eh, electrónica, en la- bueno, en relación a las medidas técnicas, yo pues no le puedo decir mucho, digamos, ¿no? Porque yo soy abogada, digamos, yo le puedo más decir, me imagino que todas las medidas de seguridad van a ser válidas, pero además, vuelvo a repetir, los contratos tienen que ser bastante detallados, los contratos con los usuarios, y muy importante los contratos con los empleadores, para precisamente para guardarse las espaldas, pues, ¿no? muchas gracias, doctora. ¿Ya? Creo que hay uno más, el último sería Evans Harpa Muñoz, Perfecto. no sé si hay el... Sí, 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 ya. Claro, siempre va a poder reclamar porque existen lo que se llaman los contratos verbales, pues, ¿no? Que tienen, pero son más complicados porque usted tiene que buscar, demostrar que usted hizo un trabajo y que no se le ha pagado, digamos, ¿no? Buscar cómo probar esa situación. Pero sí, 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 si se puede, obviamente es totalmente reclamable, digamos, ¿no? Claro, claro que sí. Es un acuerdo verbal con todos los efectos jurídicos, pero lo que cuesta es demostrar, digamos, ¿no? ¿Ya? Creo que ya no hay nadie, Evans, con la mano levantada. Sí, doctora. Creo que
Ya están las preguntas respondidas. Ujú. Quería agradecerle por su tiempo. La Sí, doctora siempre con todo gusto. nos está apoyando todos los semestres, ¿no? Porque es la área más fuerte. Además, algo importante, ¿no? Para los chicos es que uno cuando sale no tiene una persona de referencia cuando uno tenga un problema legal. Aquí la doctora Carmen Lilian puede ser una persona que puedes apoyarlo, ¿no es cierto? Conocedora de nuestra área en lo que tengamos, pues, ¿no? Entonces, es por eso Con que todo gusto. siempre le invitamos a ella porque conoce nuestra área. Con Gracias. todo gusto quedo siempre dispuesta a cualquier consulta, a cualquier ayuda, cualquier duda que tengan, pues, ¿no? Ya sea en el ejercicio de la profesión o también como estudiante. Bien, doctor. Gracias, muchas gracias. No hay más. Gracias, jóvenes. Un aplauso para la Bueno, doctora. gracias a ustedes por la atención. Ya, doctorita, gracias, muy amable. Ay, ya, chao, chao, Evans, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.